Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengan sus Biblias abiertas delante de ustedes el día de hoy en Juan capítulo 8. Este capítulo comienza con la historia de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Ahora bien, esta es, por supuesto, una de las historias más conocidas y más queridas de toda la Biblia. De hecho, creo que si a usted no le gusta esta historia, probablemente hay algo seriamente mal en usted. Esta historia es Jesús en miniatura. Ahora, hay un poco de controversia con respecto a esta historia. No aparece en las versiones más antiguas que tenemos del Evangelio de Juan, y por eso los eruditos concluyen que casi con toda seguridad fue una adición posterior. Y sin embargo, los eruditos generalmente creen que la historia en sí es genuina. D.A. Carson, por ejemplo, dice: hay poca razón para dudar que el acontecimiento aquí descrito ocurrió, aun si en su forma escrita no perteneció, al principio, a los libros canónicos. Así que la idea parece ser que este fue un acontecimiento real, que fue registrado en un libro que no fue incluido en el canon. Pero la historia era tan buena y era tan típica de Jesús que fue cortada, por decirlo así, y pegada en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, hacemos bien en considerarla como una historia verdadera, procedente de una fuente que por lo demás desconocemos, incluida aquí para nuestra instrucción y edificación. Escuchemos ahora la palabra de Yahvé, comenzando en Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, de inmediato, uno se pregunta cómo una persona podría ser sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Había fariseos escondidos debajo de la cama? ¿Fue esto una trampa? Hay toda clase de preguntas acerca de esta situación. A todas luces parece juego sucio, y el resto de la historia parece confirmar eso. Juan capítulo 8, versículos 5 al 8. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto, poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Por supuesto, nos gustaría muchísimo saber qué escribió Jesús en la tierra. Pero el texto no lo dice. ¿Escribió todos los pecados que estos hombres habían cometido a lo largo de sus vidas? Él podría haber hecho eso. Jesús conocía el corazón de los hombres. ¿O escribió todos los pecados que necesariamente tuvieron que cometerse para organizar esta pequeña operación encubierta? También podría haber hecho eso. Por supuesto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que causó una gran impresión en la multitud que estaba reunida. Juan capítulo 8, versículos 9 al 11. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Esto es Jesús en su forma más clásica. Gracia y verdad, una al lado de la otra.
Él no dice, yo tampoco te condeno, vete y haz lo que quieras. Eso sería gracia, pero no verdad. Él llama pecado al pecado, le dice que necesita arrepentirse y darle la espalda a esos caminos malvados. Pero también le dice que hay gracia y misericordia, perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo. Ese es Jesús. Gracias a Dios. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Jesús les habló otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, porque todavía no había llegado su hora. Aquí vemos otra vez a Jesús envolviéndose en la tipología del Antiguo Testamento, y en los colores y contornos de la adoración judía, con el fin de hacer afirmaciones exaltadas acerca de sí mismo. Colin Cruz dice aquí que la afirmación de Jesús de ser la luz del mundo fue hecha sobre el trasfondo de otra práctica judía durante la fiesta de los tabernáculos, las grandes ceremonias de encendido de lámparas que se llevaban a cabo cada noche, excepto en un día de reposo que intervenía. Así que Jesús está haciendo afirmaciones enormes, afirmaciones que no pueden describirse como nada menos que afirmaciones divinas. Y las autoridades exigen saber quién se cree Jesús para decir cosas como estas. Y por supuesto, ese es precisamente el punto crítico. Si Jesús es quien dice ser, entonces tiene el derecho de decir estas cosas. Si no lo es, entonces es un loco, como dijo C.S. Lewis, al nivel de un hombre que afirma ser un huevo escanfado. Esa es la discusión, ese es el debate en el cual Juan nos está permitiendo entrar. Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. Entonces Jesús les dijo de nuevo, Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Juan capítulo 8, versículos 31 al 33. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ahora, quiero que noten con quién está hablando Jesús aquí. El versículo 31
Dice que él está hablando con judíos que habían creído en él. Jesús está teniendo esta conversación con creyentes profesantes. Estas son personas que han estado considerando lo que Jesús ha estado diciendo. Y están diciendo, estamos dentro, estamos contigo. Y Jesús dice, ¿ah, sí? ¿De verdad? Y entonces comienza a presionarlos. Eso es asombroso. Me asombra cuán renuente es Jesús a dar por válida la fe de estos primeros profesantes. Estas son personas que están levantando la mano, y Jesús está diciendo, veo esa mano, pero quiero presionar un poco primero. Él dice, si ustedes realmente creen en mí, entonces permanecerán en mi palabra, perseverarán en mi enseñanza. Y luego, para probar eso, les lanza una enseñanza bastante fuerte. Los verdaderos creyentes escucharán lo que estoy a punto de decir, y se aferrarán a ello. Se someterán a ello, lo recibirán con gusto. ¿Lo harán ustedes? Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Así que Jesús dice que otro indicador de que usted es un verdadero creyente es que usted le hace guerra a su pecado. Usted no se queda sentado en él. Usted tiene una victoria progresiva sobre él. Usted no es esclavo de él. Juan capítulo 8, versículos 37 al 47. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo, me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Ahora, ¿escucharon ese intercambio? Estos eran judíos que habían creído en él. Eran buscadores, diríamos nosotros. Y sin embargo, miren lo que Jesús dice. Él dice, no veo nada en el carácter de ustedes, ni en su conducta, que me lleve a la conclusión de que realmente han nacido de Dios. Al contrario, parecen ser hijos del diablo. Mienten, matan y resisten al que Dios ha enviado. Esto demuestra que no son creyentes. Si pertenecieran a Dios, me escucharían. Ahora bien, así no es como nosotros solemos hablarles a los buscadores. Pero así es como Jesús les está hablando a estos buscadores, y a ellos no les gustó. Juan capítulo 8, versículo 48. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Las cosas se están saliendo de control aquí. Ya estamos comenzando con los insultos. A la multitud no le gusta ser presionada en estos asuntos, y responden golpeando de vuelta. Juan capítulo 8, versículos 49 al 51. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre. Ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo, que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Ese es el asunto. Jesús tiene razón aquí. El verdadero creyente es aquel que persevera en la palabra.
Si abandona cuando se siente ofendido, entonces él o ella demuestra que nunca perteneció realmente en primer lugar. Juan capítulo 8, versículos 52 al 59. Los judíos le dijeron: «Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres?» Jesús respondió: «Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco, y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: «¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham?» Jesús les dijo: «En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy». Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ese es el intercambio más contrario a la intuición y potencialmente más alarmante de toda la Biblia. Estas eran personas que afirmaban haber creído en Él, y sin embargo, al final están tratando de matarlo. Obviamente, no eran verdaderos creyentes. Cuando Jesús los presionó acerca de la perseverancia, acerca del pecado y acerca del orgullo, se pusieron desagradables. No querían que se les dijera que su etnicidad no les compraba ningún privilegio. No querían que se les dijera que el pecado era un asunto serio. Y no querían que se les dijera que Jesús no estaba dispuesto a aceptar simplemente su palabra como prueba suficiente. Se ofendieron por esas cosas, y su ofensa demostró que no eran legítimos. Obviamente eso se quedó grabado en el apóstol Juan, porque lo repite en sus epístolas. Él dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran realmente de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que quedara claro que no todos son de nosotros». Muchas personas, dice Juan, hacen demostraciones iniciales de fe. Muchas personas se sienten atraídas por algo acerca de Jesús. Obsérvenlas, dice Juan. Miren si perseveran. Miren si se ofenden cuando, con el tiempo, llegan a conocer todo lo que dice la palabra de Dios. Miren si intentan editar, discutir, cambiar o negar. Miren si se apartan de la fe, porque si lo hacen, entonces nunca estuvieron realmente en la fe. Los verdaderos creyentes perseveran. Son ayudados por el Espíritu para reconocer la voz de Jesús como la voz de Dios. Le pertenecen a Él, y por eso lo reciben, permanecen en Él, y reciben de Él el regalo de la vida eterna. Gracias a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.